Dios bendiga a todos aquellos hermanos que están sintonizándonos en esta hermosa mañana y los que están fuera del país también en los Estados Unidos, que están pendientes desde Guatemala. Dios le bendiga y un fuerte abrazo a todos ustedes, hermanos, que siempre están allí motivándonos a seguir hacia adelante en este ministerio. Quiero compartirles una palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Nos habla de una parábola muy conocida. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de la parábola del hijo pródigo. Nos dice que había un padre que tenía 2 hijos, pero uno de ellos llegó el momento en que le dijo: Padre, quiero que me des mi herencia, que repartas mi herencia, porque yo quiero hacer mi propia vida. En pocas palabras, ya no quiero vivir en tu casa, yo quiero hacer mi propia historia, convertirme en una persona independiente. Y el padre, aunque en la Biblia no lo especifica, pero yo quiero imaginarme que el padre no estaba del todo contento en que su hijo se fuera de casa. Pero dice la Biblia que después de repartirle su herencia, el hijo juntó todo lo que tenía, todo lo de valor, y se fue. Pero yo me pregunto, ¿será que le hacía falta algo al hijo estando en casa, estando cerca de su padre? Hablando de este pasaje, la Biblia nos dice que el padre pues tenía una buena posición económica. O sea, el padre tenía todo lo que el hijo podía necesitar. Era un padre amoroso, era un padre muy bien económicamente, era un padre que siempre estaba pendiente de ellos. Sin embargo, el hijo dijo: yo no quiero estar más aquí, dame mi herencia, que yo me voy. Y dice la palabra del Señor que cuando él se fue, lo primero que hizo es derrochar todo lo que tenía, todo lo que su padre le había dado. Lo derrochó en placeres, lo derrochó quizás en mujeres, en vicios. Yo no sé, la Biblia no lo especifica, solamente dice que derrochó todo su dinero, todo lo que tenía lo acabó, hasta que quedó con los brazos cruzados, sin nada en las manos. Porque Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir la vida del ser humano. Y cuando el hombre decide apartarse de casa, apartarse de su padre, y no le estoy hablando de un padre terrenal, no le estoy hablando de una casa terrenal, le estoy hablando de la casa espiritual. Cuando le decimos al Padre: Padre, ya no quiero vivir junto a ti, ya no quiero estar aquí, me voy de tu casa, me voy de la iglesia, voy a hacer mi vida, porque ya no soporto más estar aguantando las reglas, los mandamientos. Yo quiero hacer lo que se me venga en gana. ¿Cuántas personas han hecho eso? ¿Cuántas personas han abandonado congregaciones, han abandonado la iglesia, han abandonado sus oraciones, su vida espiritual con Dios? Y en un principio quizás todo es alegría, todo es felicidad. Quizás dice: ya no tengo de qué esconderme, ya no tengo por qué ir a la iglesia, ya no tengo por qué orar, ya no tengo por qué cuidar mi vocabulario. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, total, los demás ya saben que ya no voy a la iglesia, que ya no me congrego, que ya no habito en medio de la hermandad. Ahora yo soy un hombre aparentemente libre y puedo hacer lo que yo quiera. Pero el detalle está: ¿cuánto tiempo va a tardar esa alegría? ¿Cuánto tiempo va a tardar esa comodidad? Porque la Biblia nos dice que este hombre a los pocos días derrochó todo. Este hijo derrochó todo su dinero y se quedó con los brazos cruzados. Pero tenía vergüenza volver al padre, tenía vergüenza regresar al padre y decirle que ya no tenía nada, que se había quedado en la calle. Por eso dice la Biblia que se fue a buscar empleo con un varón que vivía en esa ciudad. Y aquel hombre le dio un empleo, le dio un trabajo a este joven. Pero sin embargo el trabajo era de cuidar unos cerdos. Mire hasta dónde llega la condición de un hombre que se aparta del padre. Después de haberlo tenido todo, todas las comodidades, de ser hijo del dueño, viene a cuidar cerdos. Como está escrito en la palabra del Señor en el libro de Proverbios: como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, en el cieno.
Así es la condición de una persona que estando en casa del Padre, que una vez experimentó del poder de Dios, del amor y todas las comodidades dentro de la casa de Dios, un día decide renunciar a su llamado, un día decide renunciar al ministerio, decide renunciar a la casa de Dios y decir: voy a hacer lo que yo quiera con mi vida, ya no quiero ser más hijo de Dios, ya no quiero ser cristiano, ya no quiero ir a la iglesia, y se aparta de Dios. A los pocos días va a sentir hambre, porque dice la palabra del Señor que este joven, estando allí cuidando esos cerdos, tuvo hambre, su vientre estaba vacío, tenía una necesidad de comer, pero no había comida. Entonces él deseaba que le dieran algarrobas, pero ni algarrobas se le daban. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido alimentados en la casa de Dios? Hemos sido alimentados por medio de los mensajes, por medio de la palabra del Señor, y hemos sido bien alimentados. Pero el que se aparta de la casa de Dios, tarde o temprano sentirá la necesidad de Dios, tendrá hambre, tendrá sed, porque puede tener dinero, puede gozar de la vida en los placeres, en las mujeres, en las riquezas y en todas las parrandas, pero siempre se va a sentir hueco y vacío, porque la verdadera felicidad y la verdadera plenitud del hombre se encuentra estando en la casa de Dios, cerca del Padre Celestial. Y este joven se sintió con hambre, y al verse en esa condición, él dijo: ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre yo estaría mejor. En la casa de mi padre hay un jornalero, vive mejor que yo. Por lo tanto me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero la sorpresa que nos da la palabra de Dios es que en el versículo 20 dice que cuando este joven se levantó y fue a la casa del padre a pedir perdón, el padre de lejos vio que su hijo venía llegando, y el padre no esperó a que el hijo llegara, sino que el padre fue movido a misericordia y corrió al hijo, corrió, lo abrazó, se colgó de su cuello y le dio un beso. Y esto nos está diciendo que tú que estás apartado del camino de Dios, tú que un día te fuiste de la iglesia y ahora te encuentras alejado de Dios, vacío, con hambre y sed de Dios, te encuentras seco, mira, lo único que Dios está esperando es que tú te levantes y vengas a Él humillado y corras arrepentido diciendo: Señor, ya no quiero vivir así, te necesito, para que el Padre corra y te abrace, te dé el abrazo que tú necesitas, te dé el aliento, te dé la vida, te dé la salud, te dé todo lo que tú necesitas. Necesitas a Dios en tu vida. Apartado del Padre, nada puedes hacer. Tú que estás apartado de Dios, tú que estás lejos de la casa del Padre, tú que estás lejos de la casa de Dios, tú que estás lejos de tu Creador, de tu Padre, ¿por qué te fuiste? ¿Qué te hizo Dios? ¿Qué te faltaba estando en la casa de Dios? ¿No tenías amor? ¿No tenías el apoyo? ¿No tenías la protección? ¿No tenías las bendiciones de Dios? Muchos dicen: yo me fui porque hablaron mal de mí. Yo me fui porque hablaron a mis espaldas, porque me criticaron, porque me levantaron calumnias, porque el pastor no me saludó, porque el hermano me hizo una mala jugada. Por eso me fui. La pregunta es: ¿qué te hizo Dios? ¿No fue Dios el que te hizo la invitación a pertenecer a su casa? Porque la Biblia dice que cuando el padre vio que su hijo regresó a casa, mandó a matar al animal más gordo. Le puso un anillo en el dedo al hijo en señal de autoridad, de que volvía a pertenecer a la familia. Y además hizo una gran fiesta, un gran banquete. Pero cuando su hermano, cuando el otro hijo del padre regresó de trabajar del campo, vio que había un gran alboroto en su casa, había danzas, había flautas, había una fiesta. Entonces él preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué se escucha este alboroto? Y uno de los empleados le dijo: pues tu hermano ha regresado y tu padre ha matado al animal más gordo y ha hecho una gran fiesta, porque el hijo que estaba muerto para él ha revivido, ha resucitado, está aquí. Pero dice la Biblia que el hermano, en lugar
de agradecer a Dios porque su hermano estaba de vuelta, en lugar de alegrarse, dice la Biblia que se llenó de coraje, se llenó de envidia, se molestó, se enojó y le reclamó al padre. Le dijo: Padre, yo que he sido un hijo fiel, yo que jamás me he ido de casa, ni siquiera has preparado ni un cabrito para mí, y mi hermano que se apartó, que se fue, que derrochó su dinero y ahora regresa, y tú le haces fiesta. Pero el padre le dijo: hijo, tú siempre has estado aquí, a ti no te hace falta nada. ¿Qué te falta, hijo? ¿Te falta amor? Te lo doy. ¿Te falta dinero? Te lo doy. ¿Te falta seguridad? Te lo doy. ¿Qué te hace falta? ¿No te das cuenta que tu hermano, no te das cuenta que mi hijo, el que estaba apartado o el que estaba en el mundo, ahora ha vuelto? ¿No te causa alegría eso? ¿Y qué nos da a entender este mensaje? Que muchas veces quizás personas, en lugar de alegrarse de tu conversión, en lugar de alegrarse de tu restauración, quizás se van a molestar, se van a enojar, y cuando Dios te use y cuando Dios se manifiesta en tu vida, todavía van a renegar contra Dios. Pero tú tienes que entender algo muy importante, que el que te va a dar el amor en una iglesia no solamente son los hermanos, es Dios. Puede que el hombre te vaya a fallar, pero Dios no te falla. Puede que los hermanos te van a quedar viendo feo, te van a quedar viendo mal, te van a criticar, pero Dios jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es Dios el que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, que ninguno de sus hijos se extravíe. Y cuando un hijo vuelve a casa, Dios lo que hace, lo cubre, le da el amor. ¿Para qué? Para enseñarle que en ningún otro lugar va a encontrar lo que puede encontrar en casa. En ningún otro lugar va a encontrar el amor, la paz, la tranquilidad, la bendición que el Padre le puede dar, siempre y cuando este hijo permanezca en su casa, permanezca al lado del Padre. Van a haber hermanos que se van a gozar. Dice la Biblia que muchos se gozaron en la fiesta, pero hubo un hermano, ¿verdad?, que no se alegró. Entonces van a haber personas, van a haber familias que quizás no se van a alegrar cuando tú te restaures, cuando tú vuelvas a casa. Muchas personas tienen vergüenza porque cayeron. Muchas personas tienen vergüenza de volver a casa por el qué dirán. Pero hoy Dios te dice: es tiempo de volver a casa. Es tiempo de regresar a casa. Aquí está todo lo que necesitas. No sigas sufriendo alejado de Dios. No sigas sufriendo alejado del Padre. ¿Qué haces en el mundo? El mundo no te pertenece. El mundo trae derrota. El mundo trae desgracia. En el mundo está el ladrón, y el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Pero Cristo ha venido para darte vida, y vida en abundancia. Tú que me estás escuchando, el Padre te ama, el Padre te quiere ver bien, el Padre quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu hogar, tu matrimonio, tu salud, quiere estar en paz contigo. Así que tú tienes que acercarte a Él para que Él se acerque a ti. Dice la Biblia en el libro de Santiago: acercaos vosotros a mí y yo me acercaré a vosotros. Es tiempo de volver a Dios. Tienes que hacer el intento y tienes que humillarte, porque Dios no necesita nada de ti, pero tú sí lo necesitas a Él. Dice la Biblia en Isaías capítulo 66, verso 1, 2 y 3. Así dijo Jehová: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está pues la casa que me habéis de edificar, oh Israel? ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? En pocas palabras, ¿qué necesito de ti? ¿Necesito una casa? ¿Necesito que me des algo? No. Si el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, yo lo cubro todo, yo lo he creado todo. Pero miraré, dice, a todo aquel que se acerque a mí con un corazón humillado, con un corazón humilde, yo lo atenderé. Porque el soberbio el Señor lo ve de lejos, pero el humilde, el que se humilla, el que dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ti, sin embargo aquí estoy. Si hay un lugarcito para mí, aquí estoy. Y lo que te va a sorprender es que Dios te va a dar más de lo que tú le estás pidiendo, más de lo que tú te mereces, porque así es Dios de amoroso y fiel. Así que te hago la invitación: vuelve a casa. Es tiempo de regresar, es tiempo de volver. Y tú que estás en casa, no salgas de casa. El mundo nada bueno te ofrece. El mundo nada bueno te puede dar. Todo es mentira, todo es falsedad, todo es hipocresía. Tienes que estar en la casa de Dios. Aquí se experimenta el verdadero amor y el verdadero poder de Dios. No lo que te puedan dar los demás.
sino lo que te puede dar el Padre, porque los demás te pueden fallar, pero el Padre jamás te va a fallar. Así que vuelve a casa, es tiempo. Y tú que estás en casa, sigue adelante, que estando con el Padre, ahí es un lugar seguro. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te saluda tu hermano Darinel Ordóñez, y la paz del Señor sea con todos ustedes. Hasta la próxima.